Yo tenía 24 años y trabajaba en una oficina de envíos, un empleo tranquilo, aunque un poco monótono. Un día nos presentaron a la nueva empleada, una chica llamada María. Ella tenía unos 18 años, era alta, de cabello largo, negro y una mirada intensa que me hacía sentir que me estaba observando constantemente. Como era nueva, me tocó a mí enseñarle cómo funcionaba todo en la oficina. En principio no hubo nada raro. Le mostraba cómo se hacía el papeleo, cómo organizar los envíos, cosas así. Ella era muy atenta, siempre prestando mucha atención a lo que le decía. Parecía una chica simpática, pero en los primeros días ya notaba que había algo en su forma de mirarme que no me cuadraba. Días después me pidió que saliéramos a tomar un café después del trabajo. Acepté más por cortesía que por otra cosa. A lo largo de las semanas salimos un par de veces más y aunque sí me parecía atractiva, no estaba seguro de querer algo serio con ella. Yo sentía que no estábamos en la misma página, pero a María parecía importarle cada vez más. Empezó a hacerme regalos, a traerme comida hecha en casa y a escribirme cartas de amor. Sí, así como lo oyen, cartas de amor. Algo que me pareció un poco raro y algo extraño en estos tiempos, como si estuviera viviendo en otra época. Aunque debo confesar que me halagaba un poco. No sabía cómo decirle que no hacía falta todo eso, que las cosas no estaban tan serias entre nosotros. Un día me animé a hablar con ella. Le dije que estaba agradecido por sus atenciones, pero que no era necesario que me trajera tantas cosas, que debíamos ir con calma. Me sonrió, pero noté que no entendía realmente lo que le estaba diciendo. Al día siguiente me trajo otra carta, otra comida y volvió a comportarse como si nada hubiera pasado. La situación se volvió incómoda realmente. María empezó a ponerse celosa cada vez que alguna compañera de trabajo se acercaba a hablar conmigo. Incluso llegó a esparcir rumores de que yo tenía algo con varias chicas de la oficina, lo que me empezó a meter en problemas. El ambiente se volvió insostenible. Me estaba distrayendo en el trabajo y los jefes empezaron a notar que mi rendimiento había bajado. Me vi obligado a hablar con ella una vez más para intentar ponerle un freno. Le dije, con la mayor delicadeza posible, que no quería seguir saliendo con ella, que las cosas no iban por donde yo pensaba. No fue una conversación fácil, y menos aún cuando ella se molestó. Sus palabras parecían calmadas, pero su mirada decía otra cosa. A partir de ese día empezó a sabotear mi trabajo. María se encargaba de crear pequeños problemas aquí y allá. Se quejaba de mí con los jefes y logró que, tras semanas de malentendidos y problemas, finalmente me despidiera. A pesar de la rabia por haber perdido mi empleo, en el fondo me sentí aliviado. Pensé que al ya no trabajar juntos no tendría que volver a verla. Me mentalicé para buscar otro empleo y dejar todo atrás. Un día, cuando estaba en mi casa, tocaron la puerta. Era ella, era María. Estaba llorando, diciéndome que lo sentía mucho, que todo había sido un malentendido y que ella quería arreglar las cosas. Yo ya no confiaba en ella, pero aún así, por educación, la dejé entrar.
Me dijo que había traído una bebida que ella misma había preparado, como símbolo de disculpas. Yo no quería aceptarla, pero al final, para no hacer la situación más incómoda, bebí un poco. Lo siguiente que recuerdo es despertarme amarrado a mi cama, incapaz de moverme. María estaba caminando por mi habitación, trayendo maletas con su ropa y algunas de sus cosas. Me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ella pensaba mudarse a mi casa sin ni siquiera preguntarme. Intenté gritar, pero nadie podía escucharme. Mi cabeza daba vueltas, aún mareado por lo que sea que me había dado de beber. Pero aún así, con todas mis fuerzas, traté de liberarme de las cuerdas. Por suerte, el nudo en una de mis manos no estaba tan apretado como parecía. Logré desatarme y sin hacer ruido, me levanté de la cama y corrí hacia la puerta. Salí a la calle desesperado, buscando a alguien que me ayudara. Tuve suerte. Encontré una patrulla de policías en la esquina. Les conté entre gritos y jadeos y cuando llegaron a mi casa, María seguía ahí, como si nada. Fue arrestada y llevada a juicio, donde finalmente se dictó una orden de alejamiento. Después de eso, María desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Aunque ya todo había terminado, sigo sin estar del todo tranquilo. A veces, cuando estoy sola en casa, siento como si alguien me estuviera mirando. Es inevitable pensar que no es María. María sigue pensando en mí, esperando su oportunidad para regresar. Nunca me he considerado una chica tranquila. Mi vida es una fiesta tras otra, y soy de esas que no se lo piensan 2 veces antes de hacer algo. Tengo 18 años y la verdad, lo de pensar en el futuro no es lo mío. Me encanta el peligro. Me gusta sentir esa adrenalina que corre por mis venas cuando hago algo que sé que está mal. A mis padres les da igual. Siempre han sido un desastre. Así que lo mío no es más que seguir la corriente. No me importa lo que digan los demás. Yo hago lo que quiero. Todo empezó en una fiesta del barrio. Era una de esas típicas fiestas con la música a todo volumen, gente tomando y bailando como si el mundo se fuera a acabar. Y ahí estaba yo, bebiendo y riéndome con mis amigos. Cuando lo vi a Kevin. Tenía ese aire de chico malo, de eso que no les importa nada ni nadie. Chaqueta de cuero, tatuajes y esa mirada que te hace pensar que se mete en problemas cada vez que respira. Era justo lo que me gustaba a mí. Nos miramos varias veces hasta que él se acercó a mí. ¿Qué tal? ¿Y si nos tomamos algo? Me dijo con una sonrisa. Me hizo temblar las piernas. No lo dudé. Nos sentamos en una esquina, empezamos a beber y a platicar. Me contaba historias de sus escapadas, de cómo vivía sin reglas. Me encantaba escucharle. Kevin era exactamente lo que yo buscaba. Peligro, emoción, alguien que no seguía las normas. Después de unas cuantas copas, me dijo, ¿te apetece salir de aquí? Podemos ir a dar una vuelta en mi moto. A mí eso me sonaba a la mejor idea del mundo. Así que, sin pensarlo 2 veces, me subí detrás de él en su moto, aferrándome a su cintura mientras arrancaba y nos alejábamos de la fiesta. La noche estaba muy oscura. El viento me daba en la cara mientras recorríamos las calles del barrio. Todo parecía perfecto. Pasamos por varios lugares,
a toda velocidad, y yo solo podía pensar en lo emocionante que era estar con alguien como Kevin. Pero pronto las cosas se torcieron. Nos detuvimos en una especie de tienda de barrio, de esas que no parecen muy seguras. Kevin quería comprar algo de beber, así que nos bajamos de la moto. En cuanto lo hizo, de la nada llegaron otros motorizados. Eran como 4 y todos estaban armados. No entendía bien qué estaba pasando, pero la situación se puso fea muy rápido. Los otros tipos empezaron a rodearnos y me di cuenta de que venían buscando a Kevin. Empezaron a hablarle de que había robado a alguien, de que había roto alguna regla del barrio. Al principio pensé que solo estaban asustándolo, pero luego vi que esto iba en serio. Kevin también estaba armado, y por un segundo sentí que todo se iba a descontrolar. «Bájense de la moto», nos gritaron. No tuve opción, me bajé temblando, mientras Kevin lo hacía a regañadientes. Yo estaba en pánico, no sabía qué hacer, pero Kevin parecía calmado. Aunque era obvio que estaba en problema, uno de los tipos levantó su arma y disparó hacia nosotros, apuntando a nuestros pies, pero falló. Eso fue suficiente para que mi instinto de supervivencia se activara. Sin pensarlo, eché a correr. Solo quería salir de allí, alejarme de estos tipos y de Kevin. Mientras corría, miré hacia atrás. Vi cómo se llevaban a Kevin montándolo en una de sus motos. No tenía idea de qué iban a hacerle, pero no quería quedarme a averiguarlo. Seguí corriendo, mis piernas temblaban y mi corazón latía como loco. No paré hasta llegar a mi casa. Cuando llegué, no le conté nada a nadie. Me metí a la cama y traté de calmarme. Los días pasaron y poco a poco empecé a escuchar rumores. Todos en el barrio preguntaban por Kevin. Nadie lo había visto desde esa noche y yo hacía todo lo posible por ignorar el tema. Sabía lo que había pasado, pero no quería involucrarme. Pensé que si me quedaba callada, todo se olvidaría, pero no fue así. Un día, alguien llamó a la puerta de mi casa. Era la mamá de Kevin. Sabía que yo había estado con él esa noche, que habíamos salido juntos de la fiesta. Me miró a los ojos y con voz firme me dijo que yo lo había traicionado, que lo había vendido a esos tipos, que todo era mi culpa. Yo la verdad no supe qué responder. Estaba asustada, aterrorizada de que pudiera tener razón, aunque yo solo había corrido por mi vida. Después de esa visita, no pude seguir ignorando lo que había pasado. Me sentía observada en el barrio, como si todos supieran lo que había pasado esa noche. Decidí que no podía quedarme más. Hice mis maletas en silencio sin contarle a nadie. Me fui a vivir con un familiar en otro estado, lejos de todo lo que había pasado, lejos de Kevin y de su madre. Hasta hoy, nadie ha vuelto a ver a Kevin. Desapareció aquella noche. Y yo me pregunto si todavía sigue vivo o si lo mataron. No sé qué habrá sido de él y no quiero saberlo. Lo único que sé es que desde aquella noche mi vida cambió. Ya no busco el peligro de la misma manera. Tal vez porque sé que si lo hago, al final pueden atraparme y no siempre puedo salir corriendo a tiempo. Tengo 24 años. Nunca había tenido un novio y mucho menos había ido a una cita. Tampoco imaginé que mi primera cita terminaría siendo la pesadilla que cambió el rumbo de mi vida. Crecí en una familia estricta de testigos de Jehová, donde mi padre
el pastor de la iglesia, controlaba cada aspecto de mi vida. Parecía que sus sermones de amor y paz solo era aplicable para el resto de las personas, porque en casa él solía ser agresivo tanto con mi mamá como conmigo. Mi madre, una mujer sumisa, soportaba los insultos y golpes, siempre creyendo que era su deber aguantar. Mientras mis compañeras de la universidad y las del trabajo en la pizzería hablaban de sus novios, de casarse o de tener hijos, yo estaba atrapada en una vida que no era mía. Aunque soñaba con el amor, con esa libertad de tomar mis propias decisiones, era casi imposible mientras viviera bajo el techo de mis padres. Para ellos, debía tener un novio de la misma religión, alguien aprobado por la congregación, y yo solo quería vivir mi vida sin restricciones. Había planeado que apenas me graduara de la universidad me iría de la casa. Mi sueño era vivir sola, alejarme de la religión y comenzar una vida sin las cadenas que me imponía. Un día, en un descanso de las clases, una amiga de la universidad se acercó y me habló de una aplicación para conocer gente de manera anónima. Sentí curiosidad y la descargué. La verdad es que al principio lo hice por diversión, pero pronto me enganché. Me gustaba la idea de hablar con extraños, sin tener que preocuparme por ser juzgada. Entre todas las personas con las que chateaba, hubo alguien que destacó. Elías, un hombre de 30 años, algo mayor, lo sé, pero sentí que teníamos una conexión especial. No intercambiamos fotos, pero nuestras conversaciones eran diarias. Hablábamos de música, películas, comida, y todo resultaba coincidir. Me gustaba cómo me hacía sentir, como si finalmente hubiera encontrado a alguien con quien yo podía ser yo misma. Después de semanas de hablar, finalmente le pregunté dónde vivía y para mi sorpresa, él también vivía en la misma ciudad que yo. Elías me sugirió que nos viéramos y aunque al principio me sentí nerviosa, acepté. Me confesó que no era muy atractivo físicamente, pero eso no me importaba. Lo que yo quería era esa conexión, ese sentimiento de que por primera vez alguien me entendía. Acordamos encontrarnos en un centro comercial, aunque él insistió en que fuera uno más abandonado y tranquilo. Me pareció algo extraño, pero no le di mucha importancia. Él quería que fuera en un lugar de paz, donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Me dijo que vestiría una chaqueta marrón, con una gorra negra y lentes oscuros. Yo, por mi parte, decidí usar una falda rosada no muy corta, pero lo suficientemente atractiva como para impresionarlo. Cambié de ropa en casa de una amiga para no levantar sospechas con mis padres y me dirigí al lugar del encuentro. Estaba emocionada. Por fin conocería a Elías. Sentí que tal vez sería mi oportunidad de tener lo que tanto había anhelado, mi primer novio, aunque fuera a escondidas. Cuando llegué al sitio, lo vi sentado de espaldas, tal como lo había descrito, con la chaqueta marrón y la gorra negra. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Lo toqué suavemente en el hombro y le dije con una sonrisa: «Hola Elías, soy yo». Él se levantó lentamente, se dio la vuelta y lo que vi hizo que el mundo se desmoronara bajo mis pies. No era Elías, no era un hombre de 30 años. Ese hombre era mi padre, un viejo de 50 años que usaba la aplicación de manera anónima para coquetear con otras mujeres. Él no imaginó
que se iba a encontrar conmigo, y por supuesto, yo no imaginé que era mi padre. Sentí como la sangre se me congelaba en las venas. Mi padre, el pastor de la iglesia, el hombre que predicaba sobre la rectitud y los valores, se había hecho pasar por Elías, un hombre de 50 años, que no solo me había mentido, sino que había traicionado todo lo que predicaba. Pretendía serle infiel a mi mamá. Yo no podía creerlo. Mi mente se nubló, llena de rabia, confusión y horror. Me empezó a gritar, a reclamarme por estar allí, por cómo iba vestida. Me decía que era una sinvergüenza, que no debía andar con esas malas costumbres. Pero yo, llena de furia, le grité que él era un farsante, que también era un mentiroso, atreverse a reclamarme. Si él también era un sinvergüenza, lo que buscaba era sexo a través de esa aplicación. Él buscaba serle infiel a mi madre, pero nunca en su vida imaginó que la persona con la que estaba hablando era conmigo. ¿Cómo podía atreverse a tanto? Mi padre, en un arrebato, me dio una cachetada tan fuerte que me hizo tambalear. Llorando de la rabia y el terror, salí corriendo de ahí. No regresé a mi casa esa noche. Me quedé en casa de una tía, una de las pocas personas de mi familia que siempre me apoyó. Le conté todo y aunque al principio no podía creerlo, me dio refugio. Al día siguiente hablé con mi madre, pero ella no me creyó. Se negó a aceptar que su perfecto esposo hubiera hecho algo tan bajo, y mucho menos para serle infiel a ella. En ese momento decidí cortar todos los lazos. Me fui de la casa, abandoné la religión y comencé mi vida lejos de ellos. El tiempo pasó, conocí a un buen hombre y ahora tengo una familia. Pero el recuerdo de aquella primera cita, de la traición de mi padre, nunca se fue. Fue una lección amarga. No todo es lo que parece. Y a veces las personas en las que más confía son las que más daño te pueden hacer. Me la paso pegada a la pantalla del teléfono casi todo el día y parte de la noche, aburrida, deslizando rostros y leyendo descripciones vacías de hombres buscando sexo. Pero así es la vida después de un divorcio a los 35 años, ¿no? Uno no tiene más opciones que aceptar lo que venga. Así fue como terminé en Tinder, buscando una forma de distraerme del dolor, del vacío que dejó ese matrimonio que creía para siempre. Marcos apareció después de unos días. No era lo que yo esperaba. Su foto de perfil mostraba a un hombre con barba desarreglada, con una sonrisa torcida, pero sus palabras de alguna manera me atraparon. Su conversación era fluida, ingeniosa y hasta me hacía reír. Me decía que no le importaba mi pasado, que él también había pasado por lo suyo. Tal vez por eso decidí seguir hablando con él. No me detuve a analizar demasiado. Quería sentir algo, cualquier cosa que no fuera soledad. Cuando me dijo que estaba en silla de ruedas, me sorprendí. No era algo que esperaba, pero decidí que no sería un impedimento. Quizás en otro tiempo, en otra versión de mí, hubiera sido más superficial, pero después de todo lo que viví, creí que darle una oportunidad no estaba de más. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para juzgar? Acordamos vernos en un bar que él eligió. Un bar que precisamente no era muy elegante. Más bien parecía un bar de mala muerte. De esos que apenas tienen luz y donde las paredes están llenas de grafitis. Me dijo que era lo que podía pagar. Y aunque al principio me sentí incómoda, me dije a mí misma que no podía esperar demasiado de una cita con alguien que acababa de conocer por Tinder. Cuando llegué, lo vi desde lejos. Marco estaba
en una esquina, con su silla de rueda esperando. Me acerqué sonriendo, queriendo mostrar que no me importaba su condición. Nos saludamos y me sorprendió lo cálido que fue al inicio, como si realmente quisiera hacerme sentir cómoda. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a hablar. Al principio todo parecía ir bien. La conversación fluía como en los chats y la verdad me relajé un poco. Marcos me contaba de su vida, de cómo había terminado en esa silla por un accidente hace años, de sus sueños, sus frustraciones. Parecía un hombre que había pasado por mucho y sentí una especie de empatía por él. Pero entonces sentí la urgencia de ir al baño. Era una excusa, lo sé. Necesitaba un momento para mí, para respirar y procesar lo que estaba viviendo. El baño estaba al final del bar, pasando por mesas llenas de gente que bebía y reía a carcajadas. Al entrar me encontré con dos mujeres que parecían prostitutas. Estaban arreglándose frente al espejo y no me prestaron mucha atención, pero al acercarme a uno de los cubículos comencé a escuchar su conversación. Hablaron de la nueva víctima de Marcos. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a 1000. Una de ellas, con una risa burlona, describía a una mujer que acababa de llegar al bar y decía: seguro no tarda en acostarse con él, todas caen rápido. Se referían a mí. Lo supe en ese instante. Mi piel se erizó. Salí del baño despacio, sin hacer mucho ruido. Mi mente estaba en caos. Las palabras de esas mujeres rebotaban en mi cabeza. Víctima. ¿De qué estaban hablando? Me lavé las manos, tratando de mantener la calma. Cuando estaba caminando por el bar, después de haber salido del baño, todo parecía confuso, un ambiente pesado y mucho más oscuro. A medida de que avanzaba entre las mesas, vi a un grupo de personas en una esquina. Estaban consumiendo drogas y entre ellos, para mi horror, estaba Marcos. Me miró sorprendido al verme, como si no hubiera esperado que regresara tan pronto. Intentó justificarse. Dijo que no era algo que hacía habitualmente, que solo se había dejado llevar por el ambiente. Pero la escena era tan desagradable, tan ajena a lo que yo esperaba esa noche, que sentí el impulso de correr. Esto no es lo que parece, me decía Marco con la voz temblorosa, pero no importaba lo que dijera. Todo a mi alrededor me gritaba que saliera de ahí lo más rápido posible. Las risas, los murmullos, las miradas de las personas en el bar se volvieron opresivos. Sentía que todos sabían algo que yo no, que yo era la única ingenua que había caído en ese lugar oscuro, en esa trampa. No dije una palabra más. Me levanté, recogí mi bolso y salí corriendo. Sentía el corazón martilleando en mis oídos. Las palabras de esas mujeres en el baño seguían sonando en mi cabeza. La nueva víctima. ¿Qué habrán querido decir con eso? ¿Qué clase de hombre era realmente Marcos? No lo supe ni quise averiguarlo. Afuera del bar, el aire era muy frío. Me sentí sucia, decepcionada, como si hubiera cometido un grave error al aceptar esa cita. Había confiado en un extraño, en alguien que apenas conocía por una pantalla. Y ahora me preguntaba qué clase de peligro había esquivado sin ni siquiera saberlo. Subí a un taxi que encontré cerca y la verdad no quise mirar atrás. Mi cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por el miedo que se había apoderado de mí. Esa noche entendí que a veces la soledad es un refugio, una protección. No me importaba volver a sentirme sola, no después de lo que acababa de vivir. Llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y borré la aplicación de Tinder de mi teléfono.
Nunca más volví a hablar con Marcos, ni quise saber qué había detrás de todo aquello. Tal vez fue solo una mala cita. Tal vez si me hubiera quedado habría sido algo mucho peor.